Alemania se encuentra al borde del abismo. Las calles están llenas de desempleo, hambre y desesperanza. Las cicatrices de la Primera Guerra Mundial no solo marcan los edificios y plazas, sino también los corazones de millones de ciudadanos que sienten que su país los ha abandonado. Entre la miseria y la incertidumbre, un hombre emerge con un magnetismo inquietante, capaz de encender pasiones, sembrar miedo y prometer un futuro que parece imposible. Adolf Hitler. Sus discursos no solo son palabras, son un arma que penetra en la mente de quienes buscan un rumbo, una razón para levantarse cada día en medio del caos. Cada mirada que cruza con él, cada aplauso en sus mítines, refuerza la sensación de que algo monumental está cambiando, que la historia misma está a punto de ser reescrita por su voluntad. Surgen preguntas que obligan a detenerse y mirar más profundo. ¿Cómo logra un hombre convencer a toda una nación para que siga sus órdenes sin cuestionarlas? ¿Qué circunstancias de miseria, humillación y caos hicieron posible que Hitler llegue a la Cancillería de Alemania? ¿Quiénes fueron sus aliados? ¿Quiénes lo respaldaron por miedo o ambición? ¿Y quiénes se atrevieron a resistirse? ¿Qué sucedió exactamente ese 30 de enero de 1933 que transformó la República de Weimar en un escenario donde el poder absoluto comenzaba a imponerse y con ello la sombra de un régimen que cambiaría al mundo? En el contexto histórico, Alemania de 1932 a 1933 se encuentra en crisis. La economía está devastada, los salarios caen y la inflación sigue golpeando a los más pobres. La humillación tras la Primera Guerra Mundial pesa sobre la nación, y los tratados de paz no solo dejan cicatrices en el suelo, sino también en el orgullo colectivo. Movimientos extremistas se multiplican, prometiendo soluciones radicales y culpables a los problemas de la población. La República de Weimar, frágil y vacilante, lucha por mantenerse en pie, pero su decadencia es evidente en cada conflicto político, en cada huelga y en cada acto de violencia en las calles. El ascenso de Hitler no ocurre en el vacío. Es un fenómeno que surge de la combinación de desesperación social y habilidad política. Cada discurso, cada mitin y cada gesto está calculado para captar la atención de los ciudadanos más afectados por la miseria y la injusticia, para transformar su indignación en devoción hacia un líder que parece ofrecer respuestas absolutas. Mientras la nación se sumerge en esta incertidumbre, el clima se carga de tensión, miedo, esperanza, incertidumbre y fervor se mezclan en un cóctel que amenaza con estallar. La atmósfera es cinematográfica. Se pueden imaginar los pasos apresurados por calles empedradas, los mercados vacíos, las miradas perdidas de los niños y ancianos que no saben qué esperar del día siguiente. En cada hogar se percibe el murmullo de la desesperación y la necesidad de un salvador. Y ahí aparece Hitler, como un faro oscuro que guía y amenaza al mismo tiempo, ofreciendo orden y grandeza mientras arrastra a la nación hacia un destino incierto. El clima de desesperación no solo facilita su ascenso, sino que amplifica el efecto psicológico sobre los ciudadanos. La mezcla de miedo y esperanza crea una dependencia casi emocional hacia el líder, donde cada decisión personal parece alinearse con la narrativa que él propone. La sensación de caos absoluto se convierte en un terreno fértil para la manipulación, y cada seguidor, consciente o inconsciente, se convierte en pieza de un engranaje que avanza inexorablemente hacia un cambio histórico monumental. Y así,
Mientras Alemania se tambalea, el espectador debe preguntarse: ¿estaba el país destinado a caer en las manos de Hitler? ¿O fue la combinación de desesperación, estrategia y ambición lo que hizo inevitable el ascenso de uno de los líderes más temidos de la historia? La escena está lista, la historia comienza, y el espectador queda atrapado en el epicentro de una nación que a punto está de cambiar para siempre, donde la desesperación, el miedo y la fascinación por el poder absoluto se entrelazan en una danza que marcará al mundo entero. Año 1932. Alemania está al borde del colapso. Las calles de Berlín y las ciudades industriales son un escenario de desesperación. Fábricas cerradas, hombres sin empleo, mujeres que buscan pan para sus hijos. La inflación ha dejado a la población exhausta y sin recursos, y la humillación de la Primera Guerra Mundial sigue presente en cada conversación, en cada mirada de frustración y resentimiento. La República de Weimar parece incapaz de controlar la violencia política en las calles, donde paramilitares de izquierda y derecha chocan mientras los ciudadanos miran con temor e impotencia. La sensación general es de abandono y caos. El pueblo alemán necesita un salvador, alguien que devuelva la esperanza y, sobre todo, el orgullo nacional que ha sido pisoteado por años de derrota y humillación. En medio de este desorden, Hitler comienza a emerger como figura central. No es un hombre común. Observa la desesperación de los ciudadanos, estudia sus miedos, sus deseos y sus ansias de poder y reconocimiento. Cada mitin es una estrategia cuidadosamente diseñada. Cada discurso, un arma que penetra en las emociones del público. Su mente está en constante cálculo. Cómo maximizar el efecto de sus palabras, cómo sembrar la esperanza de grandeza donde antes solo había desesperación. El pueblo alemán no quiere compasión, quiere grandeza, dice en sus discursos, y la frase resuena entre multitudes que se sienten comprendidas, escuchadas y elevadas por primera vez en años. La población observa a Hitler y siente que puede ofrecer lo que ningún otro político logra: orden en medio del caos, seguridad frente al miedo al comunismo y orgullo frente a la humillación internacional. Mientras camina entre las masas, parece absorber la energía de cada rostro y convertirla en fuerza política. Su psicología es igual de fría que calculada. Percibe los nervios, la ansiedad y la rabia, y las transforma en lealtad y devoción. Cada aplauso que recibe en sus mítines no es solo reconocimiento, sino una confirmación de que su estrategia está funcionando, de que la desesperación puede convertirse en poder. Los testimonios de la época reflejan esta percepción. La gente siente que finalmente alguien comprende su sufrimiento, alguien que habla con autoridad y confianza sobre lo que Alemania necesita. El pueblo alemán no quiere compasión, quiere grandeza, repite Hitler, y las palabras se clavan en la mente colectiva, creando una mezcla de admiración y miedo, de esperanza y dependencia psicológica. Cada discurso, cada gesto público, refuerza la sensación de que la historia está cambiando, de que la nación está a punto de ser conducida por una mano firme, pero implacable. La crisis económica y social se convierte en terreno fértil para el ascenso del partido nazi. Desempleo, hambre, corrupción y miedo al comunismo alimentan el resentimiento hacia las instituciones tradicionales. Hitler lo percibe todo y convierte la frustración del pueblo en un instrumento de poder. Sus discursos no solo prometen cambio, sino que inculcan un sentido de urgencia, una necesidad de acción inmediata.
Alemania necesita un líder que no tema tomar decisiones drásticas, alguien dispuesto a imponer el orden donde antes reinaba el caos. Mientras tanto, la psicología de Hitler combina ambición personal con una lectura constante del público. Observa los gestos de la gente, la tensión en sus manos, los murmullos de aprobación y rechazo. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para medir sus efectos, calibrar sus discursos y ajustar su mensaje. La desesperación del pueblo se transforma en combustible político, y Hitler sabe que solo un líder que pueda proyectar fuerza y visión será capaz de conquistar la Cancillería y controlar una nación al borde del abismo. El año 1932 se cierra con Alemania atrapada en un ciclo de caos, miedo y expectativas incontrolables. Entre la incertidumbre y la necesidad de salvación, Hitler se posiciona como la figura que puede encarnar la fuerza, el orden y la grandeza que todos anhelan. Sus estrategias políticas y psicológicas, la lectura de la desesperación popular y la capacidad de transformar miedo en lealtad, marcan el inicio de un ascenso imparable que cambiará no solo la historia de Alemania, sino del mundo entero. La nación, vulnerable y desesperada, comienza a mirar hacia un futuro que parece dictado por la visión de un hombre que ha aprendido a dominar tanto las masas como su propio destino. A medida que 1932 avanza, Alemania no solo lucha con la miseria económica y social, sino también con un entramado político cada vez más inestable. Los líderes conservadores, temerosos del crecimiento del comunismo y de la influencia de los socialdemócratas, comienzan a ver a Hitler no como un peligro, sino como un instrumento que puede ser controlado y utilizado para sus propios fines. Hindenburg, presidente en funciones, observa con cautela. Von Papen y otros conspiradores políticos calculan cada movimiento, midiendo riesgos y oportunidades en un tablero de poder donde cualquier error puede significar la caída de la República de Weimar. La estrategia política se convierte en un juego de paciencia, traición y manipulación, un equilibrio delicado entre temor y ambición. Hitler, consciente de su posición, espera con paciencia. Cada discurso, cada manifestación de fuerza del partido nazi aumenta la presión sobre los conservadores. Observa sus vacilaciones, sus negociaciones secretas y sus debates internos, y sabe que su oportunidad está cerca. La psicología de estos hombres es compleja. Quieren aprovechar el carisma y el poder de movilización de Hitler sin perder el control. Temen el caos que un líder tan impredecible puede desatar, pero también sienten la urgencia de actuar antes de que el comunismo gane terreno. Cada reunión privada, cada carta y cada consejo ministerial es una oportunidad para medir lealtades, probar temores y calcular movimientos futuros. Las negociaciones políticas se tornan tensas y llenas de intriga. Von Papen, en particular, observa a Hitler con una mezcla de respeto y recelo, consciente de que subestimarlo podría resultar fatal. Si conseguimos encasillarlo, controlarlo, podremos usar su fuerza para nuestros fines, se dice en las sombras, mientras planifica cómo colocarlo en la Cancillería como un peón más dentro de su estrategia. Hindenburg, por su parte, balancea la tradición con el pragmatismo, analizando cada riesgo. Permitir que Hitler asuma un puesto de poder podría ser un error irreversible, pero ignorarlo también podría fortalecer al enemigo interno que amenaza con desestabilizar toda Alemania. Mientras tanto, Hitler no actúa de manera precipitada. Su mente estratégica funciona como un reloj. Cada retraso, cada duda de los conservadores,
cada debate interno dentro del Reichstag es analizado y transformado en ventaja. Sabe que la paciencia es su aliada y que la percepción de debilidad en los líderes tradicionales puede ser explotada para consolidar su ascenso. La tensión entre acción y espera crea un clima cargado de suspense político. Cada paso dado, cada movimiento del enemigo es un cálculo de poder y un ensayo para el futuro que él visualiza. Los testimonios y diarios de la época muestran cómo estas negociaciones eran intensas y llenas de emociones contenidas. Un consejero cercano a Hindenburg describía la incertidumbre. Nunca antes habíamos visto a un político capaz de movilizar masas tan rápido y con tanto fervor. Nos preguntábamos si podríamos mantenerlo dentro de los límites que considerábamos seguros. Las palabras reflejan la mezcla de admiración, temor y ansiedad que los líderes conservadores sentían frente a un hombre que parecía más un fenómeno social que un político convencional. Cada reunión secreta y cada acuerdo entre los conservadores y Hitler es un acto de riesgo calculado. Los conspiradores temen que cualquier descuido pueda dar al joven líder nazi una ventaja irreversible. Por su parte, Hitler utiliza cada interacción para mostrar sumisión superficial y ambición latente. Aparenta cooperación mientras fortalece su posición y consolidación dentro del partido y frente al público. La dinámica se convierte en un juego de sombras, donde la política es al mismo tiempo teatro y arma, y donde cada palabra puede determinar la suerte de toda una nación. Finalmente, la maquinaria política se mueve lentamente hacia un punto de quiebre. La combinación de temor, manipulación y cálculo estratégico prepara el terreno para un evento histórico: la designación de Hitler como canciller. Los líderes conservadores creen controlar la situación, pero su cálculo ignora la astucia de un hombre que entiende la psicología del poder y sabe cómo transformar la desesperación, la ambición y el miedo en su propia herramienta de ascenso. Cada decisión tomada en ese año, cada acuerdo secreto y cada evaluación de riesgo contribuye a un final inevitable que cambiará la historia de Alemania y del mundo entero, demostrando que la política, la estrategia y la paciencia pueden ser tan decisivas como las armas en tiempos de crisis. El 30 de enero de 1933 amaneció en Berlín con un aire cargado de incertidumbre y expectativa. Las calles estaban llenas de rumores y susurros, un murmullo constante que recorría cada esquina, cada edificio, cada café, donde se debatían los destinos de la nación. La ciudad parecía contener la respiración, mientras los transeúntes, políticos y periodistas se preparaban para presenciar un momento histórico que muchos intuían, pero pocos comprendían en su totalidad. El ambiente estaba impregnado de tensión. La miseria, el desempleo y el miedo al comunismo creaban un telón de fondo perfecto para el ascenso de un líder audaz, y cada mirada se dirigía hacia el corazón del poder, hacia la Cancillería, que pronto recibiría a un hombre destinado a cambiar la historia. Hitler llegó a la Cancillería con paso firme, consciente de que aquel momento representaba el resultado de años de estrategia, paciencia y manipulación. Cada movimiento estaba calculado, su gesto, su postura, incluso la forma en que saludaba a los presentes, reflejaba una combinación de confianza y teatralidad política. En su mente se entrelazaban pensamientos de triunfo y anticipación. Sabía que muchos aliados conservadores aún dudaban de su control, que algunos rivales veían la maniobra como un riesgo monumental y que su ascenso era observado con cautela y recelo tanto dentro como fuera de Alemania. Cada segundo del trayecto hacia la puerta de la Cancillería
era una prueba de resistencia psicológica y demostración de poder, un momento donde la historia se tejía entre la acción y la percepción. La ceremonia oficial fue un acto cuidadosamente orquestado. Las cámaras capturaban cada instante. Los funcionarios se alineaban con formalidad y precisión, y los asistentes sostenían un silencio expectante, conscientes de que presenciaban el nacimiento de un nuevo capítulo en la política alemana. El entorno estaba cargado de emociones encontradas. Respeto superficial hacia la legalidad del cargo, temor implícito ante el futuro incierto y admiración contenida por la audacia del nuevo canciller. Mientras los discursos y los saludos se sucedían, Hitler absorbía cada reacción, calibraba cada mirada y transformaba el ritual en un instrumento de consolidación de su poder. Los aliados y rivales políticos presentes también vivían un torbellino de emociones internas. Von Papen, Hindenburg y otros líderes conservadores negociaban mentalmente cada palabra y cada gesto, evaluando hasta qué punto podrían controlar al hombre que habían colocado en el poder. Temor, cálculo, orgullo y frustración se mezclaban. Algunos veían la oportunidad de usar a Hitler como peón en sus planes. Otros intuían que habían subestimado su astucia. Cada pensamiento reflejaba la complejidad de un momento donde la acción inmediata se mezclaba con la estrategia a largo plazo y donde cualquier error podría alterar el curso de la historia de manera irreversible. Los testigos de aquel día recuerdan la fuerza silenciosa que emanaba del joven canciller. Nunca olvidaré el momento en que cruzó la puerta. Parecía el comienzo de algo inevitable, relataba un contemporáneo décadas después. La frase encapsula la percepción de inevitabilidad que impregnaba el aire. Un hombre pequeño en estatura, pero gigantesco en ambición y determinación, acababa de cruzar un umbral simbólico y real, y con ese gesto, la política alemana y mundial comenzaba a transformarse para siempre. Cada mirada, cada susurro, cada decisión de ese día se convirtió en un hilo de la historia que aún hoy resuena en la memoria colectiva. En paralelo, Hitler procesaba cada sensación con meticulosa atención. La mezcla de solemnidad, tensión y expectativa era un escenario perfecto para consolidar su imagen de líder imparable. Su mente no solo registraba lo que ocurría externamente, sino que también evaluaba las posibilidades de cada aliado y enemigo, anticipando movimientos, calculando alianzas y previendo traiciones. La ceremonia no era solo un ritual político, era un tablero de ajedrez donde cada pieza, cada gesto y cada expresión tenía significado, y donde él era, por primera vez, el jugador central. La percepción de inevitabilidad se reforzaba con cada paso que daba dentro de la Cancillería. Los funcionarios lo miraban con mezcla de respeto y precaución, y los ciudadanos, que lograban observar desde la distancia, percibían un cambio profundo. Aquel hombre, que parecía surgir del caos de la crisis alemana, proyectaba la certeza de un destino irreversible. La ciudad, el país y la historia estaban en vilo, mientras Berlín se convertía en escenario de un evento que no solo afectaría a Alemania, sino a todo el mundo, demostrando cómo un solo día, un solo momento cuidadosamente calculado, podía marcar el inicio de una era de transformación y oscuridad. Finalmente, el 30 de enero de 1933, se consolidó como un punto de inflexión histórico. La combinación de contexto, estrategia, cálculo y psicología convirtió aquel día en mucho más que una ceremonia. Fue el preludio de un ascenso imparable, el primer acto de un drama que cambiaría la política, la sociedad y la moral de toda una nación. Cada mirada,
Cada pensamiento y cada testimonio de esa jornada encapsulan la tensión de un momento donde la acción y la historia se entrelazan, recordándonos que incluso los eventos más legales y ceremoniales pueden esconder un trasfondo de poder absoluto y decisiones de consecuencias monumentales. Desde el mismo instante en que Hitler cruzó el umbral de la Cancillería, su mente comenzó a trazar un mapa detallado del poder que acababa de alcanzar. Cada despacho, cada oficina y cada funcionario se convirtieron en piezas de un tablero político que él estaba decidido a dominar con precisión quirúrgica. La reorganización política fue inmediata. Nombramientos estratégicos, ministerios clave en manos de aliados leales y una maquinaria burocrática que debía ser moldeada a su imagen y semejanza. Cada decisión era calculada, no solo para consolidar su posición, sino para enviar un mensaje contundente a todos los sectores del gobierno. El hombre que estaba al mando no era negociable, no era debatible, y no estaba dispuesto a tolerar oposiciones prolongadas. La acción de ese primer día reflejaba no solo pragmatismo político, sino una comprensión profunda de la psicología del poder. Hitler evaluaba cada resistencia, cada gesto de duda de los conservadores y de los miembros de la élite burocrática, y a la vez construía su propia confianza. Cada ministro que aceptaba un cargo, cada alianza que se consolidaba, se convertía en un refuerzo de su percepción de inevitabilidad. La resistencia inicial que algunos intentaban ofrecer se percibía como débil y predecible, y esa subestimación de la oposición fortalecía su sensación de control absoluto. Su mente estaba en constante evaluación. Movimientos, estrategias, amenazas implícitas y oportunidades visibles se entrelazaban en un flujo constante de pensamiento táctico. Hitler proyectaba una mezcla de carisma y autoridad que impactaba incluso a los más escépticos. Sus primeras palabras a los ministros y funcionarios clave estaban cargadas de intención y urgencia. No se trataba solo de organizar el gobierno, sino de transformar a Alemania desde la raíz, de cambiar su identidad, su disciplina y su obediencia. Cada discurso, cada instrucción, cada gesto físico dentro de la Cancillería tenía un doble propósito: consolidar la autoridad y sembrar la certeza de que cualquier resistencia sería inútil. Los aliados más cercanos percibían una determinación implacable, mientras que los oponentes apenas lograban ocultar su inquietud ante la rapidez y precisión de las medidas adoptadas. La reorganización incluyó ministerios estratégicos y nombramientos calculados que garantizaran lealtad absoluta. Cada cartera estaba pensada para fortalecer la maquinaria nazi. Propaganda, economía, interior, defensa, todos los sectores críticos quedaron en manos de aquellos que compartían la visión de Hitler, o que al menos se verían obligados a obedecerla. La consolidación de poder se realizaba no solo por imposición, sino mediante una combinación de miedo, respeto y el espectáculo de autoridad que cada acto administrativo proyectaba hacia dentro y fuera del gobierno. Los primeros días se convirtieron en un ensayo general de lo que sería la transformación total de Alemania, un recordatorio de que en la política la velocidad y la audacia son armas tan potentes como las leyes mismas. Mientras tanto, internamente, Hitler reflexionaba sobre la fragilidad de sus adversarios y la facilidad con la que podía maniobrar dentro del sistema que otros consideraban rígido. Su confianza crecía con cada paso. Cada ministro que aceptaba su autoridad, cada funcionario que cedía ante sus exigencias, cada resistencia que demostraba debilidad, reforzaba su creencia de que su visión
podría implementarse sin obstáculos significativos. En su mente se mezclaban el cálculo frío y la emoción del triunfo. Cada acción era un acto de consolidación de un poder que para muchos todavía parecía temporal, pero que él percibía como irreversible. Los discursos y declaraciones públicas del nuevo canciller también reflejaban esta determinación. Con claridad y sin ambigüedad, proclamaba su visión del futuro. «Dame 4 años y no reconocerán Alemania», dijo con fervor, un enunciado que no solo describía un plan político, sino que también transmitía una advertencia implícita a todos los que podrían cuestionar su autoridad. Cada palabra era un instrumento de persuasión y de intimidación, una mezcla de promesa y amenaza, diseñada para reconfigurar la percepción de Alemania sobre sí misma y sobre su liderazgo. A medida que se sucedían los días, la acción inmediata se combinaba con la psicología estratégica. Consolidación de ministerios, control de funcionarios, eliminación de resistencias y planificación a largo plazo. La velocidad con la que Hitler actuaba impresionaba incluso a sus aliados más experimentados, quienes veían en su determinación algo más que ambición, una visión meticulosamente ejecutada, donde cada movimiento era una pieza indispensable para construir un nuevo orden. La confianza de Hitler se fortalecía con cada gesto, cada decreto y cada mirada de reconocimiento o temor. Y en su mente, Alemania ya empezaba a transformarse, aunque muchos todavía no fueran conscientes de que el cambio estaba en marcha. Este primer período de poder inmediato sentó las bases para lo que sería la Alemania nazi. Un país reorganizado, bajo un liderazgo implacable, donde la rapidez de acción, la inteligencia estratégica y la percepción de inevitabilidad se convertían en herramientas de poder tan determinantes como cualquier ley. Cada movimiento de Hitler desde ese primer día era una mezcla de audacia y cálculo, de psicología y acción, un recordatorio de que la consolidación del poder absoluto comienza con decisiones inmediatas, precisas y simbólicamente impactantes, que resuenan mucho más allá de la oficina del canciller. El círculo cercano. Desde los primeros días en el poder, Hitler comprendió que su autoridad no podría consolidarse solo con discursos y decretos. Necesitaba un círculo de confianza, un grupo de hombres y mujeres que compartieran su visión, su ambición y su disposición a ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Entre ellos, Joseph Goebbels se convirtió en el arquitecto de la mente del pueblo alemán, el maestro de la propaganda que transformaba palabras en armas y emociones en obediencia. Su función no era solo convencer, sino modelar la percepción de millones, dirigir la narrativa nacional y construir la ilusión de una Alemania unida bajo un liderazgo absoluto. La relación entre Goebbels y Hitler era casi religiosa, una adoración práctica que se mezclaba con la admiración por la habilidad estratégica de su líder. Hermann Göring, por su parte, encarnaba la fuerza y el poder visible del Reich. Como Reichsmarschall y comandante de la Luftwaffe, su presencia imponía respeto y temor, pero tras su imagen de lujo y exceso se escondían la adicción, la ambición desmedida y un miedo constante a perder el favor de Hitler. Cada derrota aérea, cada error estratégico no solo afectaba la guerra, sino que erosionaba su ego y su posición dentro del círculo cercano. Para Göring, servir a Hitler era tanto un honor como una condena, un juego constante de cálculo, poder y supervivencia psicológica. Su rostro reflejaba la dualidad de la gloria y la vulnerabilidad que definía a todos los miembros
de ese selecto grupo. Heinrich Himmler operaba desde las sombras, construyendo el aparato de terror que consolidaría el control total del Reich. Su rol era metódico, distante, eficiente: organizar y administrar la maquinaria represiva que eliminaba toda oposición, asegurando que la lealtad a Hitler se impusiera no solo por admiración, sino por miedo. Frío y calculador, Himmler concebía la violencia y la muerte como instrumentos de orden y disciplina. Su mente estructuraba el horror con precisión burocrática, y cada decisión reforzaba la percepción de un Reich invencible. Su poder residía tanto en la eficiencia de sus operaciones como en la certeza de que cada acto de terror servía para consolidar la autoridad de Hitler. Martin Bormann, en contraste, era la sombra invisible que controlaba el acceso al Führer y moldeaba la dinámica interna del poder. Desde su posición de secretario privado, manipulaba relaciones, filtraba información y decidía quién podía influir en Hitler y quién no. Nadie llegaba al líder sin pasar por él, y en esa distancia Bormann se convirtió en indispensable. Su influencia silenciosa ejercía un control estratégico sobre el círculo cercano, asegurando que las decisiones de Hitler se tomaran dentro de un marco cuidadosamente gestionado, donde cada lealtad y cada ambición podían ser monitoreadas, calculadas y utilizadas según conveniencia. Cada miembro del círculo cercano tenía sus miedos, ambiciones y certezas. Mientras el mundo observaba, ellos construían el poder desde la intimidad de la obediencia inquebrantable. Cada estrategia, cada maniobra política, cada decreto implementado dependía de la coordinación y lealtad de estos individuos que comprendían que su destino estaba irrevocablemente ligado al de Hitler. La combinación de fuerza, manipulación, terror y eficiencia administrativa convertía a este círculo en la columna vertebral de un régimen que aspiraba a transformarlo todo. La introspección de cada miembro del círculo revelaba las complejidades de la lealtad. Algunos sentían orgullo al ejecutar órdenes, otros ambición desmedida, otros temor constante a la traición o al fracaso. Cada decisión, cada acción, cada mirada calculada era parte de un entramado donde la obediencia absoluta se mezclaba con la estrategia personal y la supervivencia dentro de un entorno de poder extremo. Su unidad no era natural, sino forjada por la convergencia de intereses, lealtad forzada y respeto al liderazgo de Hitler. Goebbels, en particular, resumió esa dinámica en una frase que definiría la esencia del círculo. En su mirada no había dudas, solo una voluntad inquebrantable. Esa mirada, compartida por todos los miembros cercanos, era la representación de un poder centralizado y concentrado, donde la convicción personal se subordinaba al proyecto del Führer. La fuerza de Hitler no era solo suya, dependía de la eficacia, la ambición y la lealtad inquebrantable de aquellos que lo rodeaban, cada uno desempeñando un papel indispensable en la construcción de un Reich que pretendía dominar la historia. La consolidación del poder a través de este círculo cercano no era únicamente política, sino psicológica. Cada miembro representaba una pieza en un rompecabezas donde el control, la influencia y la supervivencia se entrelazaban de manera inextricable. La combinación de carisma, miedo, estrategia y lealtad absoluta transformaba a Hitler de líder político a figura casi omnipotente y a su círculo cercano en la maquinaria imprescindible que convertía sus ambiciones en realidad tangible. La unidad de este grupo no solo definía el presente del Reich, sino que determinaba los cimientos del terror,
la obediencia y la tragedia que se avecinaban sobre Europa. Reacción del pueblo. Las calles de Berlín y de muchas ciudades alemanas se llenaban de multitudes que vitoreaban al nuevo canciller, confundiendo la esperanza con el júbilo ciego. Año 1933, un pueblo golpeado por la crisis económica, el desempleo masivo y la humillación tras la Primera Guerra Mundial, buscaba un salvador. Cada discurso de Hitler era recibido como una revelación. Cada gesto, cada promesa, parecía devolver el orgullo perdido. Los ciudadanos, muchos sin conocer plenamente las implicaciones de lo que ocurría, veían en su líder la figura que podía reconstruir un país quebrado, restaurar el honor nacional y ofrecer estabilidad en medio del caos político. Las marchas, los desfiles y los actos públicos se convirtieron en ceremonias de adoración colectiva, donde la emoción desbordante de la multitud ocultaba la semilla de un control absoluto. Las banderas ondeaban, las campanas sonaban y la música marcaba un ritmo casi hipnótico. El entusiasmo popular era tangible, casi eléctrico, mientras millones de alemanes creían estar celebrando un futuro prometedor. Entre aplausos y vítores, pocos se detenían a cuestionar la dirección hacia la que se dirigía la nación. Y menos aún podían imaginar que esa euforia encubría la llegada de un régimen totalitario que limitaría sus libertades y transformaría el miedo en instrumento de poder. Dentro de esta atmósfera de esperanza y júbilo, el pensamiento individual se subordinaba al colectivo. Las personas se veían reflejadas en la figura de Hitler, proyectando sus propios deseos, miedos y frustraciones en un hombre que prometía soluciones rápidas y grandes gestos. La psicología del pueblo era compleja. Miedo al cambio, alivio por la estabilidad, orgullo recuperado y un desconocimiento casi absoluto de lo que la consolidación del poder significaría para sus vidas. Cada saludo, cada canción patriótica, cada marcha en la plaza reforzaba la ilusión de unidad, mientras se gestaba un control político y social sin precedentes. Entre el fervor y las celebraciones, algunos observadores comenzaban a percibir un presagio inquietante. La emoción colectiva tenía un trasfondo oscuro, un liderazgo que se alimentaba del aplauso, que buscaba no solo la obediencia política, sino también la devoción emocional y psicológica del pueblo. Las masas no veían todavía que su entusiasmo podía ser manipulado, que cada gesto de alegría era también una herramienta para consolidar el poder absoluto del Führer. Las campanas sonaban como si celebraran el futuro, sin saber que celebraban su destrucción. Recordarían posteriormente testigos que comprendieron demasiado tarde el significado real de aquellos días. El contraste entre la euforia de la multitud y la sombra que comenzaba a extenderse sobre Alemania era profundo. Las celebraciones daban una falsa sensación de seguridad. Los ciudadanos creían participar en la construcción de un país fuerte, sin darse cuenta de que estaban siendo arrastrados hacia un sistema donde la lealtad sería obligatoria, la disidencia castigada y la vida cotidiana intervenida por un control total. Cada vítores y aplausos alimentaban la maquinaria del poder que se movía silenciosa pero inexorablemente, preparándose para transformar la esperanza popular en sumisión sistemática. El impacto emocional de estas primeras reacciones del pueblo marcó el tono de lo que vendría. La fascinación, la fe y la devoción ciega se convirtieron en instrumentos de poder que los líderes del régimen supieron explotar con precisión. La psique colectiva se moldeaba bajo la influencia de la propaganda y la teatralidad de los actos públicos. Los ciudadanos
no solo apoyaban al líder, sino que también se convertían en cómplices inconscientes de su consolidación política. La manipulación emocional era tan efectiva como cualquier decreto o ley, y marcaba el inicio de un control absoluto que afectaría cada aspecto de la vida alemana en los años siguientes. Cada mirada, cada sonrisa y cada aplauso formaban parte de un escenario cuidadosamente construido, donde la emoción de la multitud era tan vital como las decisiones políticas en los despachos del poder. La interacción entre la psicología colectiva y las estrategias del círculo cercano de Hitler demostraba cómo la percepción popular podía ser moldeada para servir a los intereses del régimen. En este ambiente, la esperanza del pueblo era genuina, pero su ignorancia del futuro inmediato creaba una paradoja inquietante. Celebraban el retorno de la grandeza sin saber que ese mismo fervor sería usado para consolidar su propia subyugación. El recuerdo de estas reacciones del pueblo sirve como advertencia histórica. La emoción, el entusiasmo y la fe en un líder pueden convertirse en armas de control cuando se combinan con manipulación estratégica. La euforia de 1933 marcó un momento decisivo, donde la celebración y el presagio oscuro convivían en las calles, en las plazas y en los hogares, anticipando el ascenso de un poder absoluto que cambiaría a Alemania y el mundo para siempre. La historia de esas primeras reacciones del pueblo muestra cómo la emoción colectiva puede ser simultáneamente esperanza y preludio de tragedia, y cómo la percepción de un futuro brillante puede encubrir los cimientos de un control totalitario que pocos imaginaron en su momento. Los primeros días tras la llegada de Hitler al poder marcaron el inicio de un cambio radical en Alemania. Lo que parecía una transición política normal se convirtió rápidamente en la erosión de libertades fundamentales. Las instituciones democráticas de la República de Weimar empezaban a mostrar grietas, mientras el nuevo gobierno imponía decretos que, en apariencia, buscaban orden y seguridad, pero que en realidad allanaban el camino hacia una dictadura absoluta. Cada medida, cada ley promulgada, era recibida con una mezcla de aceptación y temor por parte de un pueblo cansado de crisis y desempleo, sin percibir plenamente que su libertad estaba siendo socavada. Desde el punto de vista psicológico, los ciudadanos vivían un estado ambivalente: alivio por la estabilidad y el orden prometido, miedo ante lo desconocido y fascinación por un liderazgo que parecía capaz de restaurar el orgullo nacional. Los decretos, a menudo presentados como soluciones a la desorganización y al caos, se percibían como necesarios, aunque escondieran la transformación gradual de la democracia en dictadura. La población, agotada por años de crisis, aceptaba la concentración de poder como un mal menor, sin imaginar que cada medida estaba diseñando un sistema de control absoluto, donde la obediencia y la sumisión serían exigidas por la fuerza de la ley y la propaganda. Los documentos oficiales de la época reflejan esta intención de consolidar poder. Cada decreto era una piedra más en el muro que encerraría a Alemania. Recordaría un testigo contemporáneo, describiendo la sensación de impotencia que recorría los despachos, las calles y los hogares. Desde decretos que limitaban la libertad de prensa hasta leyes que restringían el derecho de reunión y la actividad política de los opositores, cada acción parecía justificada por la necesidad de proteger al país de enemigos internos y externos. Sin embargo, el efecto acumulativo de estas medidas era claro. La democracia estaba siendo reemplazada por un sistema autoritario
que concentraba el poder en manos del Führer y de su círculo cercano. En la práctica, estos cambios no se limitaban a lo legal, también afectaban la vida cotidiana. La psicología del miedo se mezclaba con la normalización de la obediencia. Los ciudadanos empezaban a autocensurarse, a evitar cualquier crítica o comentario que pudiera ser interpretado como disidencia, mientras los líderes políticos y funcionarios administrativos ejecutaban las órdenes sin cuestionarlas. La percepción de la autoridad cambiaba. Lo que antes era un gobierno electo, ahora se percibía como un poder absoluto, intocable y omnipresente, capaz de decidir la vida y la muerte de quienes se opusieran. La transformación institucional se complementaba con la consolidación de figuras clave dentro del régimen. Miembros del círculo cercano de Hitler, como Goebbels, Göring y Himmler, comenzaban a ocupar posiciones estratégicas en ministerios y organismos del Estado, asegurando que cada decreto fuera ejecutado sin resistencia. Esta integración entre legislación, propaganda y control burocrático consolidaba la dictadura antes de que la mayoría de la población pudiera percibirlo con claridad. Cada acción del gobierno era un paso calculado hacia la centralización del poder, mientras el pueblo aceptaba, sin saberlo, la pérdida gradual de derechos fundamentales. El impacto psicológico en los opositores era devastador. Aquellos que todavía creían en la democracia veían cómo sus espacios de influencia y participación se redujeron rápidamente. La amenaza de represalias, la vigilancia y la censura creaban un ambiente de temor constante, donde incluso el pensamiento crítico se convertía en un riesgo. La transformación de la nación no era solo política, sino también mental, un proceso sistemático que moldeaba la conducta, la percepción y la capacidad de acción de cada ciudadano. Cada decreto no solo construía un marco legal autoritario, sino que también construía un clima social de obediencia y autocensura. Finalmente, estas consecuencias inmediatas demostraban que el ascenso de Hitler no era un accidente ni un cambio superficial. Era un proceso estratégico, cuidadosamente planeado, donde cada decreto, cada medida y cada reorganización administrativa tenía un propósito claro: reemplazar la democracia con un régimen totalitario que fusionaba el poder político con la psicología del miedo y la sumisión. Las libertades se disolvían rápidamente, y el pueblo, atrapado entre esperanza y miedo, comenzaba a vivir en un país donde el control absoluto se convertía en la nueva normalidad. Cada decreto, cada ley y cada orden formaba parte de un plan mayor, donde el poder concentrado del Führer se erigía como la fuerza definitiva que definiría la historia de Alemania y del mundo en los años venideros. El 30 de enero de 1933 no fue un día cualquiera. Fue un punto de inflexión en la historia de Alemania y del mundo. Ese día, Hitler cruzó el umbral de la Cancillería, y con cada paso que daba, la historia comenzaba a cambiar de manera irreversible. Lo que para muchos parecía un simple cambio político, se transformaba en el inicio de un proceso que alteraría la vida de millones, marcando el camino hacia la consolidación de un régimen totalitario. La combinación de carisma, manipulación y contexto social permitió que un hombre, con ideas extremas y estrategias calculadas, comenzara a tejer un entramado de poder que atraparía a toda una nación. El impacto inmediato sobre la sociedad fue profundo. Las libertades se erosionaron, la política democrática comenzó a ser reemplazada por decretos autoritarios, y los mecanismos del miedo
se instalaron en la vida cotidiana de los ciudadanos. La manipulación psicológica y la propaganda trabajaban en paralelo con la acción política, creando un ambiente donde la obediencia era más que una expectativa. Se convertía en una necesidad de supervivencia. La historia muestra que los grandes cambios no siempre ocurren de manera dramática y visible. A veces se construyen con decisiones aparentemente rutinarias, con decretos, leyes y maniobras burocráticas que juntas transforman un país entero. Desde la perspectiva moral, el 30 de enero de 1933 nos recuerda cómo la historia puede ser moldeada por la combinación de destino, miedo y estrategia. Los líderes conservadores que facilitaron la llegada de Hitler, los ciudadanos que vieron en él una esperanza y los propios estrategas del régimen actuaron dentro de un contexto de expectativas y errores de cálculo. Cada acción y cada decisión contribuyó a la creación de un sistema que, aunque parecía inevitable para algunos en ese momento, representaba el principio de una tragedia que pocos podían prever. El 30 de enero todavía respiraba paz en las calles de Berlín. La gente iba a sus trabajos, los mercados funcionaban y la vida cotidiana seguía su curso. Pero bajo esa superficie, la historia había encendido una mecha que consumió Europa y el mundo entero durante los años siguientes. Lo que comenzó como un paso político calculado se convirtió en el primer eslabón de una cadena de eventos que derivó en guerra, genocidio y sufrimiento masivo. Cada gesto, cada palabra y cada saludo, aquel día contribuyó a que la tragedia futura se convirtiera en realidad. Reflexionar sobre ese momento implica comprender no solo el poder de un individuo, sino también la responsabilidad colectiva y las dinámicas sociales que permiten que surjan regímenes autoritarios. Es un recordatorio de cómo la manipulación del miedo y la explotación de la desesperación pueden conducir a resultados catastróficos. También es un llamado a la vigilancia histórica y moral, estudiar, comprender y nunca olvidar cómo pequeñas decisiones políticas pueden desencadenar consecuencias enormes y devastadoras. Ese día, Alemania aún parecía respirar normalidad, pero la historia ya estaba en marcha, encendiendo la mecha de una tragedia global que cambiaría la percepción del mundo sobre el poder, la obediencia y la maldad humana. La memoria de ese momento nos obliga a examinar cómo el miedo y la esperanza pueden ser usados como herramientas de manipulación y cómo la historia puede repetirse si no se recuerda con detalle y rigor. Cada testimonio, cada documento, cada relato de la época nos muestra la fragilidad de la democracia frente a la ambición y la estrategia bien calculada de quienes buscan poder absoluto. Finalmente, esta reflexión no termina en la historia misma, sino que nos invita a la acción del presente. Recordar estos hechos y entenderlos profundamente es una responsabilidad que trasciende generaciones. Y mientras analizamos el 30 de enero de 1933, debemos comprometernos a mantener viva la memoria histórica, a aprender de los errores y a garantizar que la vigilancia cívica, la educación y la conciencia colectiva nunca permitan que la historia repita sus peores capítulos. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas.